No se suponía que fuera Bielorrusia. Durante décadas, los historiadores apuntaron a todos lados, Rusia, tal vez Ucrania, tal vez los Balcanes, pero en 2025, cuando los científicos desbloquearon los genomas de 591 esqueletos antiguos, los datos hablaron con la claridad que la historia nunca tuvo. La cuna de los eslavos no se encuentra a la sombra de un imperio, sino en el suelo del sur de Bielorrusia. El descubrimiento sacudió como un terremoto la arqueología europea, porque esto no fue una historia local, fue una onda expansiva continental, desde esta tranquila y apartada región entre el ríos Dnieper y Pripyat. Sucedió algo extraordinario. Entre los siglos V y VIII DC la gente de este corazón del continente comenzó a desplazarse hacia el norte, el oeste y el sur, hasta que toda la faz de Europa cambió. Su expansión no fue una guerra. Fue una explosión demográfica. En Polonia, 93% de ascendencia local fue reemplazada, en el este de Alemania, 83%, en los Balcanes, 82%. Casi todas las huellas genéticas al oeste del Dnieper fueron reescritas por la misma población fuente, el nacido en suelo bielorruso, ni ejércitos, ni reyes, pero familias, viajando juntos, llevando consigo un idioma, costumbres y linajes lo suficientemente fuertes como para dominar el mapa genético de un continente. Y cuando los científicos compararon el ADN de los europeos modernos con esos genomas medievales, un detalle destacó. La forma más pura de ascendencia del periodo eslavo todavía sobrevive en el pueblo de Bielorrusia hoy en día, más que en Rusia. Más que en Ucrania, los descendientes vivos de aquella migración del siglo VI están allí, en los bosques, pueblos y llanuras de esta tierra tranquila. El sur de Bielorrusia, antes invisible en los libros de texto, ahora se revela como el cuna genética del mundo eslavo. Un lugar donde comenzó la mayor etnogénesis de Europa y desde el cual millones de linajes trazan su primer capítulo. Pero si aquí nacieron los eslavos, entonces la siguiente pregunta es aún más profunda: ¿de quién son las huellas que se encuentran debajo de las suyas? ¿Quién vivió aquí antes de que los primeros padres eslavos plantaran su linaje en esta tierra? Para encontrar la respuesta, tenemos que seguir el linaje que no se desvaneció con el tiempo, la que todavía late en casi todos los hombres bielorrusos vivos hoy en día. Más del 46% de los hombres bielorrusos portan una firma ancestral, el haplogrupo R1A. El legado genético de los conquistadores de las estepas. No es solo un marcador, es una declaración, un hilo que se extiende hacia atrás más de 4.800 años. A una época en la que el pastores Yamnaya el huracán retumbó hacia el oeste a través de la estepa euroasiática, no llegaron como colonos, sino como un cambio radical, guerreros a caballo, clanes patriarcales, portando armas. Las primeras lenguas indoeuropeas del mundo, ¿y su huella en Europa? Brutal. Inmediata. Permanente. Haplogrupo R1A es la prueba irrefutable, el más definitorio firma del ADN y de la línea masculina indoeuropea, y en Bielorrusia su presencia no es casualidad. 46 a 53% hoy en día, el 80% de los hombres bielorrusos pertenecen a ella. Eso no es una coincidencia, es un eco genético de una toma de posesión. Pero la historia no termina ahí. Dentro de R1A, dos subclados suben a la superficie como ruinas arqueológicas bajo la luz de un reflector, Z280 y M458. Ambos nacidos de las cenizas de cultura de la cerámica acordada, entre 2600 y 2300 a.C. Se movieron a través de Polonia, el Báltico y la cuenca del Dnieper, y echó raíces en lo que hoy es Bielorrusia. No se trató de un contacto casual. Fue un reajuste demográfico a gran escala. Para cuando la expansión eslava despegó en el siglo VDC, estos linajes no solo estaban presentes, sino que eran dominantes. El espejo arqueológico lo confirma. Entierros de cerámica cordada, con hachas de batalla, patrones de cerámica y huesos de ganado, coinciden con la distribución de los subclados de R1A con una precisión asombrosa, y lingüísticamente, coincide. Estos eran los hablantes de protobalto eslavo temprano, las semillas de las lenguas eslavas actuales.
De Alemania a los Balcanes, donde quiera que fuese R1A, la cultura eslava siguió. Bielorrusia, situada en el epicentro, se convirtió en el bóveda de conservación, a diferencia de las zonas fronterizas donde los genes se diluyen, aquí la línea masculina se mantuvo fuerte, junto a R1A. Dos haplogrupos más dieron forma al núcleo paterno bielorruso, y 2A, un linaje arraigado en recolectores de alimentos de los Balcanes preneolíticos, y N1C, atado a tribus de los bosques urálicos y bálticos. Juntos, estos tres, R1A y 2A, N1C, compensar 80% de Bielorrusia legado del cromosoma y un raro ejemplo de dominio patrilineal que sobrevivió durante milenios, a través de imperios, invasiones y colapsos. Pero mientras la línea masculina cuenta una historia de conquista y continuidad, hay una contradicción genética enterrado en la otra mitad del genoma, la línea materna. Porque escondida en el ADN de las madres, se esconde una historia completamente diferente. Y rompe todos los esquemas. La línea masculina llegó con fuerza desde la estepa, pero la línea femenina ya estaba aquí esperando 10.000 años. Dos linajes maternos de mujeres bielorrusas, N1A3 y N3, no provienen de Europa, sino del antiguo Oriente Medio. Esto no es una teoría migratoria, es ADN-MT, el registro biológico más estable transmitido de madre a hija durante decenas de miles de años, y en las mujeres bielorrusas modernas. Los científicos encontraron algo raro, haplogrupos N1A3 y N3. Ambos son originarios de lejos de Europa, en el antiguo cercano Oriente, y están casi ausentes en poblaciones vecinas. Según un análisis de 2023 realizado por Instituto de Genética y Citología de Bielorrusia, estos linajes datan del Holoceno temprano, encima hace 10.000 años, haciéndolos mayores que agricultura en Europa. Ellos no se encuentran en las poblaciones eslavas de Rusia, casi inexistente en Polonia y apenas rastreable en ucranianos. Pero en mujeres bielorrusas han sobrevivido intactos a lo largo de decenas de generaciones. ¿Cómo llegó entonces el ADN del cercano Oriente aquí, en el corazón de la zona eslava? La respuesta está en rutas de recolonización postglacial. A medida que las capas de hielo se retiraban alrededor 11.000 AC, los primeros grupos humanos del levante y norte de Mesopotamia se movió hacia el norte, pasando por el Cáucaso y estepa póntica, hacia Europa del Este. Estos no eran indoeuropeos, estos fueron pueblos preagrícolas, llevando la ascendencia materna del cercano Oriente a regiones que luego se convertirían en Bielorrusia. Y nunca se fueron. A diferencia de los haplogrupos masculinos indoeuropeos, que transformaron Europa a través de la conquista y el idioma, estas líneas maternas del cercano Oriente no fueron borradas. Ni siquiera estaban mezclados, ellos eran conservados intacto en valles aislados y bosques densos, fósiles genéticos llevados silenciosamente a través de milenios. Esto es no difusión cultural. Esto es descendencia materna directa desde el núcleo de la civilización humana temprana, de la misma región que dio origen Göbekli Tepe, Jericó y Çatalhöyük. Esto es lo que hace que Bielorrusia sea única, no solo recibió linajes indoeuropeos, también lo es genomas maternos protegidos que son anteriores a la cultura indoeuropea por completo. Y aquí está la contradicción clave, el ADN más eslavo de Europa no es eslavo en absoluto por vía materna. Es preeslavo, preindoeuropeo y cercano Oriente, incrustado en las células de las mujeres bielorrusas mucho antes de que existiera la palabra Bielorrusia. Pero este patrón de anomalías antiguas no termina ahí. Porque si los linajes del cercano Oriente vinieron del sur, ¿qué explica la presencia de ADN materno en el lejano Oriente, a través de la estepa euroasiática, de regiones que no tenían vínculos con el creciente fértil? Porque esa no era la única anomalía enterrada en el ADN bielorruso. También está Asia. Uno no esperaría que el este de Asia apareciera en el ADN eslavo, y, sin embargo, en Bielorrusia. Un código materno de 4.000 años de antigüedad demuestra que las carreteras más antiguas de Eurasia no eran caminos, eran linajes.
Un haplogrupo materno llamado C5C1A, presente en los bielorrusos modernos, es originario del este de Asia y tiene 4.000 años de antigüedad. No es un rumor. No es contaminación. Sino una prueba verificada, firma mitocondrial de Eurasia Oriental, incrustado en el genoma bielorruso moderno, y es más antiguo que la propia lengua eslava. En un análisis genómico de 2022 realizado por Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, los investigadores identificaron haplogrupo C5C1A en 2,3% de muestras bielorrusas. No se trata de un fallo estadístico, sino de un legado. Este mismo linaje, C5C1A, es el más frecuente en Mongolia Interior, Siberia, y antiguas poblaciones de la estepa del Caspio. Se ha confirmado en primeros entierros ávaros, y probablemente pasó por nómadas escita-siberianos, que vagaban entre las montañas de Altai y el Mar Negro durante la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro. Alrededor 2000 a 600 a.C. ¿Cómo logró entonces el ADN del este de Asia recorrer miles de kilómetros y sobrevivió en las aldeas bielorrusas durante 4.000 años? La respuesta está en redes nómadas prehistóricas, los caminos olvidados de conectividad de la estepa. Estas no fueron invasiones aisladas. Ellos eran ondas de movilidad, jinetes, metalúrgicos, comerciantes, mujeres, niños, avanzando el corredor del Caspio, una autopista genética que se extiende desde el este de Asia hasta los Balcanes. Y Bielorrusia, situada entre las regiones del Báltico y del Ponto, se convirtió en un embudo para este flujo de estepa. Sus bosques, ríos y pantanos no lo aislaron, captaron la corriente de los pueblos que se dirigían al este. Lo que ahora vemos como una nación eslava estable fue una vez un punto de convergencia, donde indoeuropeo, urálico y ártico los linajes coexistían. La firma C5C1 demuestra algo más profundo. El mapa genético eslavo no es solo europeo, una parte de ella fue moldeada por tribus cuyo idioma está extinto, cuyos nombres están olvidados, pero cuyo linaje materno aún respira dentro de una abuela bielorrusa moderna. Y este camino no se detiene en la ascendencia, porque una región de Bielorrusia no solo refleja estas migraciones, sino que desafía toda lógica genética, un lugar tan diferente a sus vecinos. Su ADN parece provenir de un continente completamente diferente. Pero en lo más profundo de Bielorrusia se esconde una región que rompe todas las normas genéticas. Y no estamos hablando de un conjunto vago ni de ruido estadístico. Estamos hablando de una zona tan genéticamente distinta que contiene más ADN materno antiguo no europeo que en cualquier otro lugar de Europa del Este. En un rincón de Bielorrusia, el ADN antiguo no solo sobrevive, sino que prospera. Y nadie sabe por qué. Esto es sureste de Bielorrusia, un área que se mantuvo alejada de todas las carreteras imperiales importantes, pero que de alguna manera se convirtió en un reservorio genético. En un análisis genómico de 2023, los científicos descubrieron algo asombroso. El 14,9% de los linajes maternos aquí no son europeos. Esto no solo es alto, es algo sin precedentes. 12,6% de estos son haplogrupos de Asia Occidental, N1A3 y N3, vinculado a las migraciones postglaciares desde el Levante y el Cáucaso. Y 2,3% son Asia Oriental, haplogrupo C5C1A, llevado hacia el oeste por nómadas escita-siberianos, probablemente entre 2000 a.C. y 600 a.C. A diferencia del resto de Bielorrusia, donde líneas masculinas indoeuropeas reformó el paisaje genético entre 500 y 800 después de Cristo, esta región resistió. ¿Por qué? Porque la geografía lo aisló, los bosques densos, las barreras de humedales y los grupos de parentesco estrechos preservaron el ADN como un contenedor sellado, protegiéndolo. Antiguos linajes maternos mientras que el resto de Europa fue sobrescrito. No habrá un reemplazo masivo de población, sin sobrescritura genética. Justo supervivencia silenciosa, generación tras generación, desde mujeres preneolíticas a madres de la era eslava, sin romper la cadena. Esto no solo es raro, es casi imposible en el resto de Europa, sugiere que sureste de Bielorrusia actuó como un refugio,
una zona segura donde humanos posteriores a la edad de hielo encontró refugio, y se quedó. ¿Y qué significa la gente que vive allí hoy en día? Llevan ADN físico de mujeres que caminaron por la tierra, antes de que existiera la agricultura. Pero ¿quiénes eran esas mujeres? ¿Qué nos transmitieron, además de los genes? Entonces, ¿quiénes eran estas personas? ¿Y cómo eran sus antepasados? Para responder a esa pregunta, tenemos que pelar las capas, antes de los eslavos, antes de los indoeuropeos, hasta llegar a los huesos de los primeros colonos, y lo que encontramos allí no es un solo pueblo, sino un mosaico. Mucho antes de los eslavos, Bielorrusia fue moldeada por al menos 4 oleadas ancestrales, cada una de las cuales dejó una firma única. Comienza al final de la Edad de Hielo, cuando los glaciares retrocedieron y se abrieron nuevas tierras. El cazadores-recolectores occidentales, WHG, llegaron primero, expertos en la vida forestal, herramientas de piedra y supervivencia estacional. Luego, desde el norte y el este, siguió otra ola. Cazadores-recolectores del este, EHG, eran diferentes. Más altos, más robustos, con vínculos más profundos con la ascendencia siberiana. Durante miles de años, los WHG y los EHG coexistieron aquí, cazaban, excavaban ríos y construían lugares de entierro que aún descubrimos cerca de Dnieper y Pripyat. Luego, alrededor 6000 a 4000 a.C., un cambio importante. Los primeros agricultores europeos, EF, de Anatolia cruzó a la región, no solo trajeron la agricultura, trajeron nuevos rituales, cerámica, raíces lingüísticas y, fundamentalmente, nuevos linajes maternos. El ADN muestra un aumento repentino en haplogrupos H y K del ADN MT, típico de los agricultores neolíticos, pero esto no fue un reemplazo. Fue una fusión. Por 3000 a.C., una cuarta ola estalló, pastores Yamnaya de la estepa póntico-caspia, altos, móviles, armados con carros con ruedas y caballos domesticados, trajeron consigo haplogrupo R1A. La línea paterna que definiría el mundo eslavo, pero he aquí el giro, Bielorrusia no fue invadida. En cambio, se convirtió en uno de los pocos lugares en Europa donde WHG y EF y estepa la ascendencia se mantuvo en un equilibrio casi igual. A tríada genética, todavía visible en el ADN bielorruso moderno, esto significa que debajo de cada apellido eslavo actual se esconde una historia más antigua, una estructura enterrada de migraciones antiguas, apiladas como capas geológicas. Y para los genetistas, Bielorrusia no es solo una tierra eslava, es un mapa fosilizado de la Europa preeslava, conservada en personas vivas. Pero este delicado equilibrio no duraría para siempre. Porque cuando finalmente llegaron los eslavos, no se conformaron simplemente, no se mezclaron simplemente. Reescribieron todo el guión genético. Y lo hicieron tan rápido, tan minuciosamente, que poblaciones enteras desaparecieron del mapa del genoma en menos de 200 años. Entre 600 y 800 después de Cristo, los grupos eslavos reemplazaron más del 80% del acervo genético en partes de Europa central y oriental. No solo asimilación. No solo influencia, esto fue un sobreescritura genética. En Polonia los datos lo gritan, 93% de reemplazo. En Alemania del Este, es 83%, incluso los Balcanes, moldeados por los legados romanos y griegos, vieron 82% de sus líneas ancestrales desaparecen, reemplazadas por sangre eslava. Y esto no sucedió mediante conquistas o imperios centralizados, no hubo emperadores ni grandes campañas militares. Justo familias, moviéndose como el agua, deslizándose hacia valles fluviales, bosques y tierras de cultivo abiertas, los arqueogenetistas encontraron sin fuertes prejuicios sexuales. Lo que significa las mujeres se mudaron con los hombres, una señal de migraciones de comunidades completas, no de bandas de guerra dominadas por hombres. Lo que trajeron fue más que lenguaje, fue un código social. Sistemas patrilineales y patrilocales, los padres se quedaron arraigados. Los hijos heredaron tierras, las hijas se casaron fuera de su familia, lo que reforzó continuidad masculina local, una estructura que congeló el ADN Y en su lugar.
incluso cuando las fronteras y las culturas cambiaban. Y en el centro de todo esto, Bielorrusia. A diferencia de las regiones a las que se expandieron, Bielorrusia no recibió esta ola. Él lo envié, los bielorrusos modernos sostienen la ascendencia del periodo eslavo menos mezclada en Europa del Este. El subclado Z280 y M458 de R1A dominan aquí, inalterados, sin diluir, y se remontan al siglo VI después de Cristo. Así que Bielorrusia se convirtió en el ancla genética, mientras que Europa Central se convirtió en la zona de transformación, una reescritura completa de la ascendencia, la geografía y la identidad. Llevada a cabo no por el acero o el imperio, sino por algo mucho más duradero, parentesco. Pero hay un misterio enterrado en esta historia de éxito. Porque si Bielorrusia conservara la firma eslava original, ¿por qué los bielorrusos modernos se parecen tanto genéticamente a los polacos y ucranianos, que fueron modificados casi en un 80%? Entonces, ¿por qué los bielorrusos modernos se parecen tanto genéticamente a los polacos y a los ucranianos? Ese es el giro, porque incluso después de que se reemplazara el 80% del ADN de Europa Central, las nuevas poblaciones no se desplazaron demasiado. Convergieron casi a la perfección. A pesar de las fronteras, las naciones eslavas orientales comparten uno de los vínculos genéticos más estrechos de la Tierra. Cuando los científicos corrieron análisis F-ST, el estándar de oro para medir la distancia genética, descubrieron algo extraño. ¿El diferencia genética entre un bielorruso y un polaco? Solo 0,0006, entre un ucraniano y un ruso, 0,0007, estas cifras no sugieren diversidad. Sugieren una población panmíctica, una región donde las personas, durante siglos, fueron parte de una familia genética gigante. 4 países, 4 historias, 4 banderas, sin embargo, debajo, casi un genoma. Todos llevan altas frecuencias de R1A, especialmente el rama Z280, vinculado a la expansión eslava temprana, su ADN mitocondrial también se superpone, H, U5, J, K. Linajes maternos que se remontan no solo a una migración, sino a una memoria compartida de Eurasia. Hay peculiaridades regionales, sí. Rusos de influencia finlandesa tener más de N1C1, un marcador que susurra sobre las tribus siberianas. Bielorrusos, por otro lado, mostrar más líneas maternas del cercano oriente como N1A3 y N3, fósiles de antiguas oleadas agrícolas de Anatolia y el Levante, pero el esqueleto sigue siendo el mismo. No se trata de un imperio, se trata de ascendencia más profunda que cualquier frontera, más profundo que cualquier alfabeto o bandera, lo que llamamos bielorruso, ucraniano, polaco o ruso. Puede que solo sea 4 variaciones de una identidad ancestral, fracturados por el tiempo, pero nunca verdaderamente separados. Y si eso es cierto, si Bielorrusia conservara la plantilla genética original, entonces no estamos buscando lo que se ha transmitido, estamos buscando lo que es todavía desaparecido. Pero queda una pregunta. Si Bielorrusia lo ha conservado todo, ¿qué es lo que no hemos encontrado todavía? Tal vez, la verdad todavía esté enterrada. No metafóricamente, literalmente. El sur de Bielorrusia podría albergar el último ADN no muestreado de los fundadores protoeslavos. Porque cuando los científicos mapearon los genomas antiguos en toda Europa del Este, cientos de muestras de la Polonia medieval, Ucrania e incluso tierras germánicas, chocaron contra una zona muerta. El sur de Bielorrusia estaba vacío. No hay conjuntos de datos esqueléticos antes 600 DC. No hay tumbas confirmadas del horizonte protoeslavo, una genética punto ciego, sentado en el mismo lugar que llamamos el corazón eslavo. Esto no es una nota a pie de página. Es una crisis de origen, sabemos a dónde fueron los eslavos, sabemos en qué se convirtieron, pero todavía no lo sabemos exactamente quiénes eran, justo antes de que transformaran Europa. Todo modelo, toda proyección genética, se construye sobre la migración después del hecho, pero el cuenca del Dnieper-Pripyat, ese corredor pantanoso entre Omiel y Mazir, era la plataforma de lanzamiento.
Fue aquí donde tomó forma la cultura protoeslava y griega, sin embargo, sigue siendo así, sin muestrear. Los arqueólogos creen que no se trata de falta de tumbas, sino de falta de acceso, el suelo está húmedo, el bosque es espeso y la excavación es políticamente lenta. Pero debajo de ese silencio puede estar el instantánea más pura de ADN eslavo temprano, no mezclado, no migrado, solo original. Estamos hablando de la genoma sin filtrar, antes de que Yamnaya se desvaneciera, antes de que los eslavos se dividieran en tribus, antes de que R1 se encontrara con I2A, y antes de que llegaran las líneas maternas de Oriente Próximo y Asia. Lo que se esconde en ese suelo, podría redefinir el mapa genético de la mitad de Europa. Y el reloj sigue corriendo. Porque cada año sin descubrimiento, la contaminación moderna aumenta, y con ello, el riesgo de que el código de origen eslavo se pierda para siempre. Y está esperando a ser desenterrado, hueso por hueso. Pero a veces, no es necesario excavar para descubrir la verdad. A veces, el pasado no queda enterrado. Ya está latiendo entre la gente, respirando, viviendo, ininterrumpidamente. El ADN bielorruso no es una reliquia, es un documento vivo de 12.000 años de historia humana. Cada genoma muestreado aquí es un archivo biológico, un hilo ininterrumpido a través de los vientos de la edad de hielo, las granjas neolíticas, los campos de batalla de la edad de bronce y las migraciones eslavas. Donde Europa Occidental borró. Bielorrusia recordó, donde otras poblaciones perdieron. Bielorrusia capas. En una muestra de sangre bielorrusa, los científicos pudieron rastrear. Cazadores-recolectores occidentales, WHG, desde 10.000 AC. Agricultores europeos primitivos de Anatolia, EF, desde el año 6000 a.C. Pastores esteparios, Yamnaya y Kordware, que llegaron alrededor del año 3000 a.C. Y raroaprogrupos maternos como C5-C1A y N1A3, sobrevivientes intactos del cercano Oriente y Siberia. Esto no es solo algo raro, es, sin igual en Europa. Ninguna otra población moderna conserva tantas épocas ancestrales en tal sin diluir, continuo forma, no diluido por el imperio. No sobrescrito por la colonización. No borrado por la conquista de la élite. Aquí, en Bielorrusia, el ADN todavía canta las canciones antiguas. Cada árbol genealógico bielorruso es una cápsula del tiempo multicapa, que contiene susurros de tribus olvidadas, lenguas extintas y resiliencia prehistórica. El gen R1 circula por las líneas masculinas. Pero debajo de él, ocultas en las mitocondrias, se encuentran madres fantasmas del creciente fértil, el Cáucaso e incluso Mongolia. El completo Sinfonía de Eurasia, de la tundra al desierto, preservada en un manuscrito genético. Y ahora, los científicos creen que Bielorrusia puede albergar algo aún más raro que el ADN. ¿El próximo gran descubrimiento? Podría estar bajo tierra bielorrusa, esperando a que la ciencia se ponga al día. Suscríbete para descubrir más historias genéticas inéditas.